acuerdo? A lo mejor esa es la parte que a muchos no les gusta, trabajar. Pero eso es lo que la Biblia explica, sí. Con cuidado, hermano, si se cae, no es mi culpa. Si se pierde, yo no supe nada. Ahí está bien, yo creo sí, hermano, no me estoy. Adelante. Entonces, comenzando por Efesios, déjeme leerle el preámbulo o el contexto. Versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Ahí está la clave, la obra, ¿sí? Tenemos que trabajar. Si usted es de los cristianos o se dice llamar cristiano y usted quiere que nada más le estén informando, alimentando, proveyendo información bíblica, pero no quiere utilizar ese conocimiento para servir en la obra de Dios, necesita hoy cambiar de actitud. Necesita hoy decidir que no solamente va a estar recibiendo, sino que va a recibir para poder funcionar en su comunidad, en su iglesia, en su congregación, con su familia. ¿De acuerdo? Bien, el texto que eligió el pastor López para esta conferencia está incluido, la frase está incluida en el versículo 15 y 16, es digamos que todo el conjunto. Dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y en ese contexto, ese preámbulo, es que ahora el apóstol Pablo comienza una serie de indicaciones. Cuando yo leo los escritos del apóstol Pablo, a mí me gusta poner atención a los detalles porque me gusta que él era metódico y era sistemático. Relaciona muchas cosas en un tema, pero va explicando después los detalles, ¿sí? Y a veces lo hace comenzando en lo general y luego explicando las piezas. En otras ocasiones comienza con las piezas y al final une en un solo propósito o mensaje las piezas, ¿de acuerdo? En este caso, el mensaje completo es que crezcamos, que maduremos. Ya desde el capítulo 3 ya estaba mencionando, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, hermanos de Éfeso, yo oro por ustedes. Y dice, por esta causa, dice, ¿quieren saber cuál es el propósito? ¿Quieren saber qué le pido a Dios cuando oro por ustedes? Y habla de madurez, habla de crecimiento. Dice versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ojo a esa frase, la voy a repetir nuevamente en el culto general. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero váyase guardando ese versículo. Dice aquí más adelante en el versículo 17 al final, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Ahí está la madurez. Un inmaduro no comprende, un maduro comprende. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí la intención de Pablo es, dice, yo oro por ustedes, hermanos efesios, yo oro que ustedes maduren, yo oro que ustedes entiendan, comprendan, conozcan, pero ya en el capítulo 4 dice, yo quiero que maduren para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y dice, y lo que tenemos que hacer es crecer, pero explica bien detalladamente, crecer en Cristo. No se puede crecer en cualquier lugar. Aquí hay un poco de cemento, de concreto. Usted intente plantar aquí una semilla
Ese no es el lugar apropiado, no va a crecer, de ahí no sale nada. Pero usted vaya al lugar donde hay tierra, y tierra sana, tierra fértil, ponga la semilla, allí va a ver que brota. Va a ver que germina y crece una planta. No en cualquier lugar se puede sembrar, y no en cualquier lugar algo va a crecer, va a surgir. De la misma forma, hermanos, usted y yo no vamos a crecer en una denominación, no vamos a crecer en un ritualismo, no vamos a crecer en una comunidad humana y mucho menos humanista. El único lugar donde podemos crecer es en Cristo. Amén. Amén. El único. Primero a los Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Amén. ¿De acuerdo? Pedro en Hechos 4:12 predicó y explicó que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si en esta tarde, varón, usted no tiene la seguridad de la vida eterna, usted todavía no conoce a Cristo como su Salvador personal, usted no sabe su destino eterno después de que físicamente deje de vivir, usted necesita a Cristo. Él le dará vida, y no solo vida, vida eterna, salvación. ¿De acuerdo? Ahí es donde empieza todo. Y después de todo esto, Pablo comienza en el versículo 17. Esto pues, en el español, cuando utilizamos esa expresión pues, normalmente es como una conclusión. Sí, de todo lo que ya se dijo desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y lo que lleva del 4, dice, ¿y por qué estoy diciendo todo esto? Dice Pablo. Pues lo estoy diciendo para esto. Esto pues digo y requiero, pero no yo, Pablo, sino que el Señor me mandó. Por eso dice, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el capítulo 2 explica Pablo que andábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:5, que nos dio vida juntamente con Él cuando estábamos muertos. Efesios 2:8 y 9, que esa vida es por gracia, no por obras. Efesios 2:10, que Él nos salvó por gracia, pero ahora estamos comprometidos a actuar, a participar, o como leímos en capítulo 4:13, a obrar, a trabajar. Ni modo. Somos hombres. Pero ahora estas características yo las nombré batallando como hombres. Déjeme ir de lleno al tema. En Romanos 8, el apóstol Pablo explica que ya somos más que vencedores. Él ya ganó. Él en la cruz, dice Colosenses, que anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Él ya triunfó sobre la cruz, venció a la muerte, dice 1 Corintios 15. ¿Dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ya venció a la muerte. Él es triunfador. Él ganó la guerra. Él triunfó sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la concupiscencia, sobre la tentación, sobre Satanás. Amén. Amén. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Filipenses 2:10 y 11 dice que toda lengua confesará a Cristo como Señor, que toda rodilla se doblará delante de Él. Amén. De todos los que estemos aquí en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, todos, absolutamente todos. Amén. Pero ahora Cristo ha dejado algunas batallas para nosotros, porque ha puesto mandamientos y responsabilidades sobre nuestros hombros. Amén. Y es algo que Él quiere que nosotros obedezcamos, porque al obedecer estamos peleando esa batalla, y lo que Él quiere es que ganemos esa batalla. No le estamos ayudando, Él nos está ayudando a nosotros. ¿De acuerdo? Es como si usted tuviera un hijo pequeño y usted le explica cómo se utiliza una herramienta. Usted lo está preparando, usted lo está equipando para que cuando él sea adulto sepa cómo trabajar. A mis hijos varones, cuando tenían entre 16 y 18 años, yo les puse una nueva regla. Dije, a partir de hoy consigue trabajo y cada semana le das el gasto a tu mamá. Y les puse una cantidad.
¿sí? Me parece que eran 400 pesos. Y les dije, vamos a hacer en esta familia como si fuera la mafia. Tú vas a soltar la lana, tu mamá va a llevar la libreta con fechas y cuánto diste, y yo voy a tener el bate de béisbol para el que no pague la cuota. ¿Sí? Y lo hicieron por un año. Primero se sintieron bien amedrentados, sintieron que era yo un abusivo, sintieron que era una injusticia, pero les dije, no me importa, aprende a sostener un hogar. Pasaron 52 semanas, el año tiene 52 semanas. Y en una comida que teníamos, saqué un sobre con el nombre de Moisés y un sobre con el nombre de Eleazar. Les dije, tengan, este es el dinero que dieron todo el año. Ahí debería haber más de 20,000 pesos. 400 por 52. Todo lo que falte es las veces que no diste para el gasto. Las veces que fuiste un mal marido, porque te estoy entrenando para ser un esposo. Amén. Les dije, y se lo estoy devolviendo para enseñarles una lección. Yo no dependo de tu dinero. Si soy hombre, yo sostengo mi hogar. Amén. 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 Y como dice el dicho vulgar, yo no ocupo vejigas para nadar. Amén. ¿Sí? Yo no estoy poniendo sobre tus hombros la carga de sostener mi hogar, pero lo hice porque tú necesitas aprender cómo se hace. ¿Sí me explico? Y Cristo está haciendo con nosotros esto. Él ganó la guerra. ¿Él puede o no puede? Amén. Entonces, ¿por qué nos dejó batallas? Porque quiere que nos entrenemos y que sepamos lo que Él quiere que hagamos. Primero, para que nosotros seamos el hombre que debe ser en casa. Y segundo, para que siendo ese hombre, la esposa y los hijos se beneficien de ese marido, de ese padre, y que honremos todos a Dios. Amén. Eso dice Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso, versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea que no se trata de usted y de yo, se trata de Cristo. Amén. Amén. Adrede me salté el resto de la frase, porque a cuánta gente que se dice cristiana le encanta leer solamente esa parte donde dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Le voy a pedir a Dios un carro y me va a dar 2. Porque Él da más de lo que pedimos o entendemos. Le voy a pedir que me dé 1,000 miembros en mi iglesia para que me dé 2,000. No, el punto no es nosotros. La Biblia no es antropocéntrica, es cristocéntrica. Amén. Amén. Simplemente está como dando un detalle de qué tan poderoso es Dios. Amén. Aunque no haría falta. Y aquel que es poderoso para... Y es cuando explica esto. Pues a Él sea la honra y la gloria. Gloria a Dios. Ese es el objetivo final, hermanos. No que llamándonos cristianos la gente vea que maltratamos a la esposa, malcriamos a los hijos y digan, y eso que son cristianos. No, sino que por ser cristianos demos honra y gloria a nuestro Dios y que la gente nos vea y que la gente nos diga, yo no sé qué tienes en tu familia, pero yo también quiero tenerlo en la mía. Amén. Y es el momento de decir, lo que tenemos es a Cristo. Y sí, necesitas a Cristo en tu familia. Amén. ¿Cuáles son esas batallas que debemos ganar? Bueno, ya el hermano, ¿cómo se llama el hermano que puso aquí el teléfono? Sí. Hermano Jonathan, ya puso, lo están grabando para después repartirlo, venderlo, alquilarlo. Ok, entonces probablemente no sea necesario anotar. Entonces creo que eso nos ayuda porque puedo mencionarlo más rápido, ¿de acuerdo? Voy a mencionar primero las 5 batallas y luego me regreso al punto 1 para ir detallando esos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera batalla es la batalla por la mente. Cristo quiere que usted, varón, y yo ganemos esa batalla por la mente. Cristo quiere llenar nuestros pensamientos. Cristo quiere dirigir nuestros pensamientos, pero también Satanás quiere tomar posesión de ellos
quiere confundirlos, quiere volver un caos y quiere que nuestra mente sea para Satanás y para sus propósitos. Y debemos ganar esa batalla. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Antes de conocer a Cristo, un ser humano puede andar en vanidad. ¿Qué es vanidad? Vacío, hueco, sin propósito. Todo pensamiento va dirigido ¿a dónde? A la nada. En el colegio bíblico allá en México yo le digo a mis alumnos constantemente: hermanos, si tú sales corriendo a ningún lado, allí vas a llegar, a ningún lado. ¿Sí? Y eso es lo que Satanás quiere, que nuestra mente sirva para llegar a ningún lado. ¿Y si hago esto? ¿Y si vendo aquello? ¿Y si me dedico a esto? ¿Y si aprendo aquello? Y al final no hacemos ni una cosa ni otra. Y Dios no quiere eso. Debemos ganar la batalla por la mente. Desde que te levantas, varón, ya debes de saber a qué te vas a dedicar ese día. Así que sé organizado. Antes de irte a dormir, di: mañana tengo que ir a tal lugar, tengo que comprar tal cosa, tengo que reparar tal cosa, tengo que cumplir esto, tengo que funcionar así. Y haz una lista. Yo hago mis listas todo el tiempo. A veces 20, 30 cosas. Y a veces nada más logro cumplir 13. Pero es mejor cumplir 13 de 30 que cumplir 0 de 0. ¿Será que por eso no alcanza el gasto? ¿Será que por eso los hijos están creciendo como la hierba para cualquier lado? ¿Será que por eso no alcanza las finanzas? ¿Será que por eso nos quejamos de nuestra situación? Porque no estamos organizados. Nuestra mente le pertenece al caos de Satanás. Hay que ganar esa batalla, hermanos. Amén, amén. Versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12, 1 y 2 dice que nuestro culto racional, ¿cuál es? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero el contexto, ahí lo dice, bueno, desde el capítulo 11, 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Y por eso en el capítulo 12 ya dice que no nos conformemos a este mundo. La palabra forma deriva del vocablo griego morphos, figura, molde, apariencia. Dice: no te conformes a este siglo. La palabra siglo deriva del latín secula. Por eso los sacerdotes decían secula, seculorum, por los siglos de los siglos. Quiere decir lo temporal, lo que no permanece, lo terrenal, lo local. No te conformes a lo secular, a este siglo, sino transformaos, cambia de forma, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, la fe es razonable. La fe no es una emoción. La fe no es cuando yo me emociono. La fe es cuando Dios trabaja en mi entendimiento. Amén. Amén. Y por eso dice: cambia, renueva el espíritu de tu mente. Entonces la primera batalla es la batalla por la mente. La segunda batalla, creo que me equivoqué, hermanos. Dije que iba a dar primero los puntos, ¿verdad? Y ya lo desarrollé. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Borramos la grabación y empezamos de nuevo? Ya nos la seguimos, ¿bien? Entonces, vamos a eso. Segunda batalla, batalla por los deseos. Hermano, en ti y en mí hay deseos, porque somos humanos, porque somos hijos de Adán y Eva. Porque Génesis 6:5 declara que Dios vio al hombre, y cuando vio al hombre dice, vio que los pensamientos, que el designio de los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Y Salomón lo repite en el Eclesiastés, aunque ya ni era necesario, pero también lo explica. Aquí solamente una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Deja al hombre solo hacer lo que él quiere y va a terminar como un animal.
El ser humano en su naturaleza no quiere buscar a Dios, no quiere obedecer a Dios, no quiere someterse a Dios, y por eso la instrucción es: somete tus deseos a Dios, ríndete a Cristo. Y Pablo a los Gálatas les dice: yo cada día muero, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Está diciendo: yo tengo que morir cada día. Yo tengo que vencer estos deseos. Y esa es la batalla que Cristo nos dijo: te la dejé para que tú la ganes. No me estás ayudando a mí, yo te estoy ayudando a ti. ¿Por qué? Tenemos deseos, hermanos, tenemos apetitos, tenemos intenciones, y todas ellas son egoísmo, carnalidad, pasiones, vergüenza, lujuria, ira, rencor, amargura. Y miren, la lista sigue muy larga, y eso tenemos que vencerlo, hermanos. Dice aquí en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, habla de los inconversos, y ojalá que no de los cristianos, hermanos, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, mire bien esas palabras: pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate, hermano, de ese viejo hombre. Ese hombre que tenía esos vicios, esos deseos, esos antojos, esos apetitos, esos pensamientos, esa manera de percibir el mundo. Dice: despójate de él, déjalo, abandónalo, que se quede atrás. En Filipenses 3, Pablo dice: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Tenemos que ganar la batalla por los deseos. La tercera batalla, batalla por la identidad. ¿Con quién te identificas, hermano? ¿Con el mundo o con Cristo? Dice aquí en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y dice en el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. ¿Se acuerda que tenemos que despojarnos? Vestíos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Dios. Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cada palabra, es más, yo siento que podría quedarme aquí media hora explicando cada palabra que Pablo dijo, porque tiene su significado, tiene el motivo de por qué utilizó precisamente esa palabra en este contexto. Pero entonces ya algunos se van a aburrir, otros se van a dormir, y otros van a decir: es que ya tengo hambre. Pero déjenme intentar por lo menos explicar hasta donde yo pueda, hasta donde Dios me conceda, cuál es el propósito de Dios. Hermano, si usted y yo no nos identificamos con Cristo, entonces no estamos haciendo lo que Dios quiere. Si estamos aquí en el mundo para nuestros propósitos, ya perdimos nuestra vida. Dice el pastor Tommy Ashcraft: veo un espíritu de incredulidad en la sala. Déjame ser más específico. Hay 3 áreas que a lo mejor ni se ha dado cuenta que es donde usted desperdicia su vida. 3 áreas: lo material, lo terrenal y lo temporal. Escúcheme bien: lo material, lo terrenal y lo temporal. Si usted lee la Biblia y pone atención y se consagra a Dios, y usted está dispuesto a honrar a Dios y a obedecerle, usted se va a dar cuenta que para Dios no es importante lo material, sino lo espiritual. No es importante lo temporal, sino lo eterno. Y no es importante lo terrenal, sino lo celestial. Cambia las prioridades. Ponga en primer
lugar lo espiritual, lo eterno, lo celestial, y deje en segundo lugar lo demás. Sí, amén. Si hay tiempo, si hay oportunidad, si hay, ¿cómo se le podría decir? Si se nos da, qué bueno y qué bendición. Y no lo rechace, no sea fariseo, no sea legalista. Pero el hecho de dejarlo en segundo lugar, usted ya ordenó la gran parte de su vida. Cuando usted pone en primer lugar, y Mateo 6, 33 y 34 lo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Déjeme ilustrarlo con un ejemplo de algo que pasó realmente. Unos hermanos vinieron conmigo y me dijeron, hermano, es que no vamos a poder ir el domingo a la iglesia. Dije, hermanos, pero Dios es primero. No, Dios sabe que para nosotros Dios es primero. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué no van a venir a la iglesia? Es que nuestro hijo tiene torneo de karate. Ya lleva 12 meses, ya va a agarrar su cinturón negro. Y tiene torneo. Dije, bueno, ¿qué es más importante, el karate o aprender la palabra de Dios? Más que nada, hay un mandamiento. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si hay alguien en la sala que es más moderno, déjeme especificarle todavía más. Cristo nunca dijo, no dejando de conectarnos como algunos. No. La iglesia no es virtual, es física. No dejando de apersonarnos. ¿De acuerdo? Bueno, al final, ellos hicieron lo que quisieron. En otra ocasión los vi y dije, hermanos, ¿y qué pasó aquella vez? Oh, sí, mi hijo ganó el primer lugar ahí en el karate. Dije, bueno, pues ya ni modo. ¿Cómo que ya ni modo? Pues si es el primer lugar. Dije, no, pues ya ni modo, porque que tu hijo ganara el primer lugar, ya dejaste a Cristo en segundo lugar. ¿Estará mal que yo tenga un terreno o una casa? ¿No? ¿Dios está en contra de que yo me haga rico? ¿Que sea un empresario exitoso? ¿Estará mal que yo tenga un título y una maestría y un doctorado y diplomados y todo eso? No. Nada de lo que yo pueda tener está mal. Les voy a decir dónde está mal. Cuando nosotros dejamos en segundo lugar a Dios, porque le damos más importancia a esas otras cosas. Nada debe tomar el primer lugar. Ese le corresponde a Dios. Y una vez que usted le da el primer lugar a Dios, ahora sí, segundo lugar, el dinero, la fama, las cosas, los títulos, las propiedades. Hágase multimillonario si quiere, pero ya puso a Dios en primer lugar. ¿De acuerdo? Y créame, cuando usted pone a Dios en primer lugar, hasta Él es el que le puede dar esa fortuna. Él se la dio a Salomón. ¿Qué le hace creer que Dios está en contra del dinero? Y las casas, y los carros, y los títulos. Dios le dio a Salomón su sabiduría. Y eso que no la pidió. O más bien la pidió, pero en el sentido de querer gobernar a su pueblo. Para discernir. Sí. Dale entendimiento a tu siervo. Como que Salomón no estaba muy seguro de qué era la sabiduría. Pero él le dijo, no te preocupes, te doy sabiduría y vas a ver qué es entendimiento, qué es sabiduría, qué es decisión, etcétera. ¿Sí me explicó? Pero, ¿cuál fue la cualidad de Salomón? Puso a Dios en primer lugar. Quería honrar a Dios. No ponga en primer lugar lo material, lo terrenal, lo temporal. Ponga lo espiritual, lo celestial, lo eterno. ¿De acuerdo? Gane esa batalla por la identidad. Antes de Cristo, cualquier cosa moldeaba nuestra identidad. Ahora en Cristo, la Biblia debe ser nuestro molde. Antes que tomar una decisión, debo preguntarme, ¿esto que voy a decidir es para agradar a Dios o es para satisfacerme a mí mismo? ¿O es para cumplir mi ego ante los demás? Pregúntese, ¿con quién se identifica? ¿Ha visto cómo son los jovencitos? Mi pastor, que es un poco más expresivo, si ya lo conoce, sabe a qué me refiero. Dice, ve cómo se juntan
los seres vivos. Perros con perros, puercas con puercas, cucarachas con cucarachas. Y ahora vea a los jóvenes. Punquetos con punquetos, emos con emos. ¿Sí? ¿Qué más? Fresas con fresas. Fresas con fresas, reggaetoneros con reggaetoneros. ¿Por qué? Porque todo ser humano, aunque no lo quiera admitir, y eso nos incluye a ustedes y a mí, todo ser humano, aunque no lo quiera admitir, le gusta sentirse justificado en otros. Que si el papá le dice, ¿y esas greñas? ¿Y esa manera de... ¿por qué te pintas los labios y las uñas si no eres mujer? Ah, pero el chamaco encuentra a otros que hacen lo mismo. Y con el papá se sienten condenados, pero con el otro chamaco se sienten justificados. Pero eso no nada más sucede en la apariencia, también en las ideas, también en las metas, también en los diálogos, también en las ocupaciones. ¿Sí? Y no es como si tuviéramos una antenita, un radar y nos pegamos con los que congenian. No, es que buscamos en quién nos sentimos justificados. Y esa es la razón que Cristo nos indica. Debes identificarte con Cristo. En Él no te vas a sentir justificado en tu pecado, en Él te vas a sentir reprendido. Pero en Él, una vez que Él te da su justificación, ahora ordena tus pensamientos, tus prioridades, tu manera de vivir, tus metas y por consiguiente tu familia. Y terminas honrando a Dios. Y tu vida tiene un propósito. ¿De acuerdo? 4. Batalla por la integridad. La palabra íntegro básicamente significa completo. Para no meternos en conflictos gramaticales, etcétera, no voy a ir más allá de la etimología. Nada más quedémonos con la idea de algo que no tiene defectos o que no le falta un pedazo. ¿De acuerdo? Íntegro. Entonces, Dios quiere que como varones seamos completos, que no nos falte un pedazo. Que no sea usted medio hombre o 90% hombre. Dios quiere que usted y yo seamos completamente hombres. Pero no hombres según nuestro concepto de hombre, sino hombres según el concepto de Cristo de un hombre. Y esa es la batalla por la integridad. Mire lo que dice en el versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego en el versículo 28 y 29 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Ay, se me olvidó preguntarle, pastor, aquí sí se permite decir majaderías en el púlpito, ¿no? Pues ya se me salió esa. Trabaje. Ni modo, ya lo dije. Hermanos, ser íntegro es decir la verdad, es trabajar, pero fíjese también el contexto. ¿Por qué trabajar? Dice aquí, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Son tantas indicaciones, pero por eso habla de integridad. Antes de Cristo hacíamos lo que nos daba la gana, mentíamos, robábamos, corrompíamos. Ahora debemos ser derechos, hombres cabales. La última, batalla por el temperamento. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra tenebra o tenebroso, ¿sí? En el latín la palabra tenebras significa en español tinieblas, como cuando se le apaga la luz, a oscuras.
Dice aquí, teniendo el entendimiento a oscuras, apagado, no hay entendimiento. Dice aquí, ajenos de la vida de Dios. Hermanos, esa es una de las frases que a mí más me conmueve y más me impacta. ¿Cómo alguien, y fíjese que ahí está hablando a cristianos, cómo alguien puede vivir ajeno de la vida de Dios? O sea, como si no existiera Dios, como si no lo hubiera. Tomar las decisiones en carne viva, a la viva México. Eso es estar en tinieblas, ajenos de la vida, guiarse por sus instintos animales. Eso es estar ajeno de la vida de Dios, no tener temor de Dios. Y dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay dos condiciones de las cuales usted debe alejarse a toda costa. Y si es necesario, aunque parezca a usted un vil niño cobarde, pero aún así, si es necesario, huir. 1, ignorancia. 2, dureza de corazón. Yo platicé hace rato con mis hermanos, ahí el pastor, y estaba mi hermano Prudencio, y estábamos tocando algunos temas de la familia. Yo le estaba diciendo, la responsabilidad de cada varón es como si fuera un pastor de su propio hogar. Su esposa y sus hijos son los miembros de su iglesia. Pero ¿eso qué implica? Como pastor debe llevar la delantera, debe guiar, debe saber el camino. Si no sabe el camino, ¿cómo los va a guiar? Y les expliqué, yo solo terminé la secundaria. Mi esposa tiene su carrera en contabilidad. Ella iba a trabajar para el Banco de México. Menuda tarea me aventé. Pero porque soy hombre y no marica, me puse por mi cuenta a leer y a estudiar y a investigar cada tema que era necesario comprender. Y si alguno no lo entendía, me iba. En Chilango tenemos nuestro propio idioma. Ahí se dice, me fleté. Me tuve que fletar a leer todos esos libros para garantizar que en mi familia no haya ignorancia. Debe haber cultura, debe haber entendimiento, y todo tiene un propósito, para que todo lo que se haga con entendimiento y con el propósito de glorificar a Dios. Esa es la razón. Y hermano, usted no me ponga de pretexto. ¿Y sabe por qué lo mencioné? Porque en cualquier iglesia donde voy y predico, nunca falta el pretextudo. Es que yo soy albañil y yo qué sé de eso. Sí, hermano, ¿y qué? Es que yo ni fui a la escuela. Es que yo vengo de Oaxaca. Pues yo también vine de Oaxaca. Yo soy de la etnia mije. Llegué a México, más bien mi papá se fue a vivir a México con nosotros pequeñitos y yo tuve que aprender español. Creo que fue uno de los errores que cometí. Una vez que aprendí español me di cuenta que ahí nadie habla español, ahí todos hablan chilango. Y tuve que aprender chilango. Entonces soy trilingüe. Por causa de que mi pastor es americano, yo tuve que aprender inglés. Y un día iban a abrir una agencia misionera en Brasil y me dijo mi pastor, necesitamos ir, era agosto. Dijo, en octubre necesitamos ir para inaugurar esa agencia misionera y tú vas a ser mi traductor. Yo me quedé así. Mi pastor nunca pregunta, ¿puedes o no puedes? No, mi pastor indica, vas a hacer esto. Y ahí me tienes como loco aprendiendo portugués en 4 meses. Mije, español, chilango, inglés, portugués, italiano lo aprendí nomás por gusto. Es que soy de Oaxaca, por eso no sé, no sabo. No, hermano, no. ¿Eres hombre o eres marica? Ay. La batalla por el temperamento. ¿Por qué hay hombres golpeadores? ¿Por qué hay hombres violentos? ¿Por qué hay hombres irascibles? Y yo no creo que te estoy ofendiendo si digo porque hay hombres animales. Ignorancia, dureza de corazón. Pelea y gana la batalla contra el temperamento.
Se tiene que abatir la ignorancia y se tiene que abatir la dureza de corazón. Cada día ve con tus hijos y diles, hijo, te amo. Amén. A mis varones los acostumbras. Mire, yo vengo de un trasfondo bien difícil, bien complejo, mucha violencia, crimen. Pero cuando Dios me rescató, tomé la decisión que me iba a someter a Dios y al Espíritu Santo. Y cuando Dios me concedió el honor de ser esposo y después padre, una de mis primeras decisiones es, a mis hijos nunca les va a faltar un te amo, todos los días de su vida. Cada vez que yo venía de trabajar, los abrazaba y decía, te extrañé, hijo, te amo. Mis hijos crecieron con eso como natural. Mi hijo Eleazar, cuando sale de viaje, se despide de mi papá, te voy a extrañar, me da un beso y dice, te amo, papá, ora por mí. Amén. Sí, hijo. Yo vengo de un trasfondo violento, pero eso no me justifica ser yo violento. Gana la batalla por el temperamento. Amén. No pongas de pretexto, es que así yo soy. No, hermano. Así no eres. Así quieres justificarte. Pero Cristo, que es el vencedor, ya te dio la victoria y tú sigues fingiendo como que vas perdiendo. Porque es más cómodo, claro. Porque es más fácil. Porque quieres ahorrar la fatiga. Pero no es la voluntad de Dios. Tú y yo debemos honrar a Dios y debemos honrarle aún tragándonos esa amargura, ese rencor, ese coraje, y transformarnos de animales a personas. Amén. Dejando la ignorancia y dejando la dureza de corazón. El último versículo, dice el versículo 26, bueno, 2 o 3. Airaos, pero no pequéis. Es un mandamiento, hermano, obedécelo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 31 y 32, ahora sí son los últimos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, eso es lo que más debería pesarte. Cristo te perdonó todas tus tarugadas. ¿Por qué tú no puedes perdonar? Por algo Cristo, ahí en Mateo 6, cuando le preguntaron que si les podía enseñar a orar, y él mencionó como ejemplo esas palabras, que después los religiosos le llamaron el Padre Nuestro y dijeron que era el rezo. No es cierto, es nada más un ejemplo, una muestra, un bosquejo. Dice, y perdónanos a nosotros nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano, ¿tú quieres que Dios te perdone a ti cuando tú le ofendes a Dios? Tú deberías estar perdonando, ¿sí?, a los que te ofenden. Y a veces ni siquiera eres tú a quien ofendió, fue tu ego, fue tu orgullo, tu machismo. Básicamente esa oración dice, Señor, así como veas que yo perdono a otros, de la misma manera, así perdóname a mí. Y de seguro Dios va a estar diciendo, a ver, espérame, pero si yo no veo que perdonas. Yo veo que tu mujer nomás le sale tibio el café y ya le insultas y le dices inútil y le dices, eso no es perdonar. Hermanos, tenemos una tarea bien grande. Y eso nada más es la punta del iceberg, hermanos. Si les cuento todo lo que hay abajo, olvídense, no tengo nada. Pero me gustaría animarlos a que mañana no falten. Si faltan, se van a perder el chisme. Y que yo sepa, a los hombres también les gusta el chisme. Pero con el favor de Dios, si nos presta vida mañana, me gustaría continuar con un tema que va relacionado también con ese perdón, con esa sanidad espiritual, y que si Dios quiere nos va a ayudar a mejorar nuestras familias.